estoy presente, de lo que no estoy presente no lo sabéis. Pero algunos de vosotros, desde el miércoles pasado hasta el día, hasta hoy, ha pensado en alguna persona que aparezca en la escritura que sea un necio? No digo que lo digas ahora porque lo estás pensando ahora, sino si eso no me vale. Si no lo has pensado durante la semana, tal como se comentó. ¿Hay alguien que durante esta semana ha pensado en la figura, en alguien que la escritura aparece como necio? No ahora. A mí durante la semana no. En el estudio, cuando estaba el otro día en la reunión de aquí, se me vino rápidamente un nombre. Pero en fin, que no lo voy a decir ahora. Yo en la ¿Alguien lo ha pensado? semana se me Venga, pues dime. Faraón, ¿Por qué? porque no hacía caso a todos los mandatos de Dios. Ajá. Porque no hacía caso a la voluntad de Dios. Fue un necio, en realidad fue un necio. Una persona endurecida. Sí, sí. ¿Alguien más lo ha pensado? Yo lo estuve pensando esta tarde, ¿no? O sea, no esta semana, esta tarde. Naval. Ladrón. Naval. Actuó como un necio cuando fue a pedirle ayuda David. ¿Y quién era Naval? El marido de la que fue después su mujer. Su esposa. Su esposa. Que era un hombre que tenía rico, tenía muchas posesiones. Los pastores habían estado con la gente de David y la gente de David lo habían protegido en el desierto de los filisteos. Fue a pedirle comida porque no tenía y se hizo el sordo, y rechazó la ayuda, menospreció a David, a la gente y la ayuda que Dios le había dado en el desierto a sus pastores. Muy bien. Hay muchos ejemplos en la escritura que podemos ver de personas necias. Y no solamente en la escritura. En la historia podemos ver muchos ejemplos y mirando a nuestro alrededor, en la calle, en donde vivimos, en las situaciones, y a veces mirándonos al espejo también vemos un necio. Entonces, el mundo está lleno de necios. Por eso es tan importante lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de este tipo de personas. Si recordáis, la semana pasada estuvimos viendo que en el griego necio significa una persona simple, una persona vacía, una persona inútil. Y en el hebreo el significado que tiene es que una persona que no tiene conocimiento, que es una persona ignorante. Y vimos que el diccionario define al necio como la persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Y vimos también algunos sinónimos, algunos lo dijo Paco, algunos sinónimos de necio como alguien tonto, presumido, obstinado, terco, imprudente, etcétera, etcétera. Vimos también que al necio se le conoce por sus palabras, y vimos varios textos, vimos varios versículos en donde vemos que una de las cualidades, entre comillas, cualidades negativas de las muchas que tienen los necios es las palabras, y se les conoce por las formas de hablar, por las maneras, por las cosas que dicen, por lo indiscretos que son, por la lengua larga, etcétera, etcétera. Y también vimos que el necio también se le conoce por el orgullo, por la soberbia. Y también estuvimos viendo que el necio no sabe controlarse, y estuvimos viendo varios versículos, y uno en Eclesiastés, sobre cómo el necio tiene ira. Es interesante cómo se repite esta expresión, que el necio tiene ira. Y es una persona que en un momento dado es un volcán, se enfada y no sabe controlarse. Estas son algunas de las cosas que vimos la semana pasada. Ahora fijaros que también nos dice Proverbios, nos dice algo también muy interesante en cuanto al necio. Vamos al capítulo 15 de Proverbios, capítulo 15, versículo 5. Capítulo 15, versículo 5. ¿Quién nos quiere leer? El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Muy bien. Fijaros aquí cómo no todos los proverbios son antitéticos como este. En el proverbio hay varias formas de literatura, pero en muchos de ellos
la primera parte dice una cosa y la segunda parte dice otra. Y fijaros que aquí nos dice que el necio menosprecia el consejo de su padre. Esto es muy fuerte, ¿eh? El necio menosprecia el consejo de su padre. Y sin embargo, como contrapartida, nos está diciendo la diferencia en cuanto al prudente que guarda la corrección, que también su padre, su madre, le está dando. Una de las características del necio es que con el paso del tiempo menosprecia el consejo de su padre. Ya sabéis que hay alguna cita, algunas frases de personas, hay una frase, creo que es de Oscar Wilde, me parece que era, no recuerdo muy bien, que decía: cuando yo era niño mi padre lo sabía todo. Cuando yo fui joven mi padre no sabía nada. Cuando yo fui adulto el que no sabía era yo. A veces resulta que con el paso del tiempo, pues llega un momento entre los hijos que hay un momento en que se cree que saben más que los padres. Llega un momento que ya no solamente que se crean que saben más que los padres, sino que puede llegar un momento en que menosprecian a los padres, que eso es más complicado, más difícil y provoca mucho mal en el chaval, en el niño. Porque en un momento dado, por la edad, llega un momento en que tu padre es la referencia. Cuando tienes ya cierta edad, tú crees que tu padre se ha quedado en el pasado y tú sabes más que tu padre, pero ya llegar a esa situación de pensar, de menospreciar a tu padre, hay un mundo. Eso lo hace el necio. El hecho de que podamos pensar que conocemos más que nuestros padres o que ya nuestros padres no son los héroes que habían pensado, en un sentido eso es algo que de forma general, no a todo el mundo le pasa, de forma general le puede ocurrir. Pero una cosa es esa y otra cosa es menospreciar el consejo, la dirección, las palabras, la enseñanza, en este caso de la madre, pero de la misma forma también del padre. Esto es interesante porque una de las cosas que hace el necio es que no presta atención a la enseñanza del padre. Antes hemos estado hablando, mejor dicho, acerca de la enseñanza a los niños, acerca de la educación de los niños, acerca de la conducta también de los padres con respecto a los niños. Y siempre es importante que tengamos presente, siempre es importante que oremos por nuestros hijos, evidentemente, y por los niños en general. Porque una de las cosas que puede ocurrir si ese niño no está bien encaminado, si ese niño va un poco a su aire, si ese niño no se le pone una serie de fronteras, una serie de que sepa el bien y el mal, al final ese niño se puede convertir en alguien como el que retrata aquí en Proverbios, alguien que al final es un necio y menosprecia. Y cuando tú menosprecias el consejo de un padre o de una madre, estás haciendo algo realmente tremendo. Pocas cosas hay tan dramáticas como esa. Menospreciar, porque no dice que se cuestione, que piensa, que medite. Lo que está diciendo es que menosprecia, que no quiere saber nada de la enseñanza de su madre. Así que una de las cosas que tiene el necio es que no recibe consejos. En este caso, consejos en el ámbito familiar. No recibe consejos en el ámbito familiar, pero no solamente en el ámbito familiar, con sus padres. Mirad lo que dice también en Eclesiastés capítulo 4, versículo 13. Eclesiastés capítulo 4, versículo 13. ¿Quién quiere leer? Mejor el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Muy bien. ¿Qué aprendemos aquí? Eclesiastés 4:13. Fijaros que aquí está hablando de dos vidas. Está hablando de alguien que es joven y está hablando de alguien que es viejo. Está hablando de un muchacho joven y pobre y está hablando de un rey. Eso es. Está hablando de un muchacho joven y está hablando de un viejo. Está hablando de un muchacho pobre y está hablando de un rey viejo y necio. Y está hablando de un muchacho que es sabio y está hablando de un rey que es necio y que no admite consejos. El muchacho está empezando en la vida, no se nos dice aquí en la edad que tenía,
25, 30, 16, da igual. El muchacho está empezando la carrera de la vida. Y está empezando a... Y además es un muchacho que nos dice aquí que es pobre, Y nos da un dato muy interesante también, que es sabio. O sea, esto nos lleva una vez más a la cuestión de que hay gente que piensa que los jóvenes no son sabios. Y no, hay jóvenes que son muy sabios. Hay jóvenes que son muy sabios. De forma general no podemos decir que todos los jóvenes sean sabios, no lo es. Pero es verdad que hay jóvenes que son muy sabios, igual que hay personas mayores que son muy insensatos y no son sabios. El hecho de que una persona tenga más edad significa que tiene más experiencia, significa que tiene más cosas en la vida, pero no significa que sea más sabio. A veces incluso la edad lo que provoca es más necedad, más insensatez, más endurecimiento. Y no necesariamente tiene que ver con la sabiduría. Sí, y hay jóvenes que están abriéndose camino, pero son sabios, en el sentido de que buscan al Señor, que aman la palabra, que son dóciles de corazón, que tienen temor de Dios, que buscan siempre lo mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay jóvenes que son alocados, que son insensatos, que son necios, pero hay muchos jóvenes que son sabios. Igual que hay mucha gente adulta que efectivamente son sabios, pero también hay mucha gente adulta que a pesar de que tengan una cierta edad de sabiduría de la de arriba, no la tienen. Por lo tanto, fijaros que aquí nos está dando dos personas diferentes, ¿no? Dos personas diferentes, dos mundos diferentes, dos responsabilidades diferentes, y sin embargo nos dice el autor, nos dice Salomón, que mejor es el muchacho pobre y sabio. Y el contrapunto es impresionante, que el rey viejo y necio, que no admite consejo. Es decir, si antes hemos visto en el texto que hemos visto antes que el hijo necio no menosprecia el consejo de la madre, aquí encontramos que el rey, que se supone que tiene un conocimiento, se supone que tiene una autoridad, se supone que tiene una sabiduría, y además no solamente por el cargo, sino por la edad que tiene, y sin embargo este rey pues no admite ningún tipo de consejos. No admite ningún tipo de consejos. ¿Qué se puede dar? Porque eres viejo, como es viejo, te cree que lo sabe todo. Eso es. Y el pobre es más centrado y sabe que no lo sabe todo y es más cruel. Aquí se pueden dar dos cosas en cuanto a la persona mayor, en cuanto a la palabra viejo. La persona vieja se puede hay muchas cosas, ¿no? Pero en general podemos mirarlo de dos maneras. Una es que la persona mayor, la persona vieja, con el paso del tiempo se da cuenta de su necedad, y con el paso del tiempo se da cuenta que no sabe nada. La frase que decimos, cuanto más sé, menos sé, ¿no? O cuando con el paso del tiempo más me di cuenta de la falta de conocimiento que tengo, ¿no? Eso es cierto. Hay personas que van pasando los años y se nos habla de su humildad. Personas que te dicen, yo tengo tal edad, pero es que ahora estoy empezando a aprender, estoy empezando a caminar, es hora de la humildad de esa persona que, aunque tenga una serie de años, sabe que todavía tiene muchísimas cosas que aprender, no solamente en el conocimiento intelectual, sino también en la espiritualidad y en otros conceptos de la vida. Pero también se puede dar lo contrario, y lo que está diciendo Carmen. Lo contrario es que va pasando el tiempo, van pasando los años y te crees que lo sabes todo. Te crees que como tienes ya una cierta edad y has pasado por 1000 batallas y tienes 1000 cicatrices, ya piensa uno que lo sabe todo. Y no hay una edad para aprender. Hay un estado de ánimo y un estado de mente, pero una edad determinada no lo hay para aprender. Hace unos cuantos meses vi una noticia de un señor con 98 años, no 60, no 65, no 70, 98 años, que tenía que estar, no sé, que me tenía que estar conservado en Formol, no sé, 98 años, y ha sacado la carrera universitaria. Con 98 años, y además de forma presencial. Aunque tenía algunas clases online que su familia le enseñó cómo se hacía, y sacó la carrera de Derecho, que no lo va a seguir para nada.
donde va a estar con 98 años, pero a él sí le ha servido como persona, lo va a ejercer, no creo, pero como persona le ha enriquecido, entonces, cuando una persona es sabia, esa persona con el paso de los años es de la persona que dice, me queda mucho, y admite el consejo de los demás. La persona que va pasando los años y se cree que lo sabe todo, como el caso del rey, pues no admite el consejo ni del joven, ni del que es mayor, ni el que tiene de nadie. No admite el consejo porque sabe, esa mujer o ese hombre piensa que lo sabe todo. Así que fijaros que una de las características de las personas necias es que no admiten el consejo, ni el de sus padres, ni el de nadie. Ni de sus padres ni de nadie. No admiten el consejo porque yo estoy en el uso de la razón. Y eso es triste, porque no estamos estudiando el tema del consejo, que lo mismo en otro momento estudiamos lo que la palabra de Dios nos enseña sobre los consejos. Pero una de las formas que tenemos de aprender, de corregirnos, de ir creciendo, es con el consejo, sobre todo el consejo de una persona que vive el consejo, de una persona que es un modelo. Entonces, cuando alguien te da un consejo por tu bien, la persona inteligente, la persona humilde, la persona sabia lo recoge, no lo menosprecia, y mucho menos menosprecia el consejo de su madre, podrá o no podrá estar de acuerdo, podrá argumentar, decir, mamá, yo pienso esto y tal, pero hasta el punto que hemos visto antes de menospreciar el consejo de su madre es tremendo. Así que fijaros que otra de las cosas que vemos en el proverbio es que el necio no recibe consejos. ¿Algún comentario? Al final yo creo que él está unido con el orgullo, ¿no? Porque al final si tú no recibes consejos porque tú piensas que nadie te puede como enseñar algo, y al final el necio es como el orgullo, ¿no? Y el sabio es el humilde. Eso es. Un 10. Muy bien. Fijaros también en lo que nos dice estos textos que vamos a leer, que son textos tristes, lo tengo que reconocer. Pero son textos que están aquí y que es una realidad tristemente también. Mirad lo que dice en el capítulo 10 de Proverbios. Capítulo 10 de Proverbios, versículo 1. No lo vamos a ir comentando porque son 3 o 4 y quiero que lo leamos nada más. 3 o 4. 10.1, Proverbios 10.1. ¿Quién lo tiene? El hijo sabio alegra el padre. El hijo necio es tristeza de su madre. Muy bien, el hijo necio es tristeza de su madre. Capítulo 17, versículo 21. Capítulo 17, versículo 21. ¿Quién lo tiene? El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegra. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegra. 17-25 también, el mismo capítulo, versículo 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura de la que le dio a luz. Y el capítulo 19, versículo 13. Capítulo 19, versículo 13. Dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Dolores para su padre el hijo necio. ¿Qué aprendemos en estos versículos que hemos leído? Que el padre no está orgulloso del hijo. Que el padre no está orgulloso del hijo. Yo más orgulloso siento que es tristeza, es dolor de no poder hacer nada. Que a lo mejor no ha sido tu intención, ni ha sido lo que le ha enseñado. Porque a veces los hijos cuando toman una determinada edad tienen su propia responsabilidad y toman su
cabeza. Entonces, tristeza. Más Sí, que no está orgulloso. más que orgullo, sí. Es eso. ¿Alguien más? Se podría decir también que eso es consecuencia, no quiero decir que siempre sea así, pero mi suegra tiene un dicho, y cohete en esa cola. El decir de ella, el cohete en esa cola quiere decir pues que a los niños hay que corregirlos cuando están en sus pataletas y no pues como ahorita mucho en la psicología moderna dicen que todo es con el diálogo o aislarlos un ratico, quitarle lo que les gusta. Ella dice que a los niños pues no hay que acabarlos a juguete, obvio que no, pero que sí en un momento determinado a los niños hay que corregirlos, ¿no? En su colita, porque es donde se les puede dar, dice ella. Entonces que muchas veces puede ser consecuencia también de falta de una formación desde su niñez, de corregirlos. Entonces se van creciendo como que ellos pueden hacer lo que quieran o no admiten que los exhorten cuando estén en una equivocación. Entonces ahí acarrea muchísimas cosas también de la conducta de una persona. No todos los niños necesitan juguete. Hay niños que son muy pasivos, muy tranquilitos, y hay unos que son terremotos. ¿Alguien más? Creo que todos los que estamos aquí, incluso los más jóvenes, pueden conocer a compañeros o hijos que son digamos, son un reflejo de sus padres, efectivamente. Hay hijos que son un reflejo de sus padres y hay hijos que han heredado la necedad de sus padres. O sea, yo doy testimonio de que hay padres que son, y creo que todos nosotros podemos decirlo, que conocemos a gente que lo que han tristemente lo que le han dado a sus hijos ha sido una enseñanza nefasta, un ejemplo nefasto, unas palabras nefastas y una actitud nefasta. Eso se ve. Una de las primeras cosas que se ve en los colegios es, a la hora de dar a los niños, es quién está detrás de los niños. Quién está detrás de los niños. Y cómo actúan los padres de los niños. Eso es cierto. Y hay muchos niños que llegan, que tienen un camino y hacen un camino después, un camino muy malo, porque los padres no les han enseñado bien. Y son niños necios porque se les ha enseñado de forma mala. Pero también es verdad lo que estaba diciendo ella, lo que estaba diciendo Dios Pili. También es verdad que hay padres que han educado lo mejor posible, que han sido muy sensatos, que aman a sus hijos profundamente, que lo han criado con amor, con disciplina, con ternura, y sin embargo después sus hijos han tomado decisiones que no tienen nada que ver con lo que han recibido, porque tienen su propia vida. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender es que cada persona tiene su propia vida y cada persona llega a un momento que tiene que tomar sus decisiones. Uno lo toma con 14 años, otro lo toma incluso con 7 y con 8 y otros lo toman de otra, pues un poquito mayor. Pero es verdad que hay padres que nos enseñan lo mejor posible y al final es lo que estamos viendo aquí. Al final se sienten avergonzados, se sienten tristes por la conducta de sus hijos. Porque los padres, ¿sabéis una cosa? Los padres podremos mirar para otro lado, eso lo hacemos mucho. Podemos mirar para otro lado, podemos no ser conscientes o no querer ser conscientes de los errores, de las cosas, de la necedad de nuestros hijos. Pero en el fondo lo sabemos. En el fondo sabemos cómo están nuestros hijos y las cosas que hacen. Lo sabemos. Y nos duele. Y nos duele, porque no le hemos enseñado eso. No le hemos enseñado otras cosas y nos duele. Igual que los padres que no enseñan bien a sus hijos no les duele, porque como están haciendo el mismo reflejo de su propia vida. Entonces, si ellos no tienen temor, ellos no están educados, cuando ven a sus hijos que no están educados y que hacen las cosas como ellos lo hacían, no les duele, porque para ellos el pan nuestro de cada día es lo normal. Pero una persona de orden, una persona que ama y que ha hecho lo mejor, por supuesto que se siente no avergonzado, diría yo, pero sí dolido, sí triste, porque es muy triste ver a tu hijo que en vez de coger un camino adecuado, no estoy hablando solamente de los caminos del Señor, ojo,
No quiero solamente los caminos del Señor. Hay niños de hijos creyentes que han cogido los caminos del Señor y es una bendición, y otros hijos que no han cogido los caminos del Señor y han tomado sus decisiones, pero han sido bien educados. Y tienen una moral, tienen una ética, tienen una concepción de lo correcto, ¿no? Pero aquellos que no tienen que han tomado por el camino, otro camino completamente diferente, eso provoca daño a los padres. Te provoca daño a los chavales, que se lo provocará toda la vida. Pero los padres, como tú veas a tu hijo, a los que tú más amas, porque los hijos son los que más se aman, cuando tú lo ves de forma necia, eso es un dolor, y con razón Salomón lo repite en varias ocasiones, y no lo he leído todo, con razón Salomón lo repite en varias ocasiones, que produce tristeza a los padres. ¿Te iba a decir algo? Conozco una situación, y Charly también, conozco una situación de un colegio determinado, de una clase de niños de 5 años. Una clase de niños de 5 años, no tienen 12, no tienen 15, no tienen 5 años. Pues uno de esos niños hay un grupito de niños, que son 5 niños, todos tienen 5 años. Pues le están haciendo la vida imposible a otro niño. Lo cogen en el patio, lo empujan, niños de 5 años, lo empujan, lo tiran al suelo, de 5 años, no de 11, 12, 13, de 5 años. Y esa situación llega un momento que ya el padre tuvo que intervenir, el padre tuvo que hablar con la maestra, ha sido llevado al director, al jefe de estudio, en fin, y uno de esos 5 niños, pues algún padre se ha preocupado y ha dicho que está mal, pero hay otros padres que te dicen que no, que su hijo es imposible que haga eso, y que su hijo con 5 años es imposible y todo el mundo lo está viendo. Pero a mí cuando yo me enteré de esto, es que lo que ya me sorprendió fue 5 años. 5 años. Que dice, pero ¿no han aprendido esta gente, estos chiquillos, a la edad que nacen a hacer este tipo de cosas? De hacer daño a otro niño de 5 años. Que lo mismo no saben ni siquiera ellos lo están haciendo, pero lo están haciendo. 5 años. Y después para que me digan que el ser humano está lleno de bondad. Sí. El ser humano está lleno de pecado. Por eso vino Jesús a morir por nosotros. Y fijaros que en este caso, una de las cosas que ocurre es que si los padres están enseñando y están diciendo, y al final lo dejan todo, cuando yo estaba de presidente en el AMPA de mi colegio de mis hijas, yo he visto cada espectáculo, cada cosa que tú te quedabas de padres mal educados, padres encargándose a los maestros, peleándose con otras madres, gritando. ¿Y sabéis cómo eran los niños? Pues exactamente igual que los padres. Exactamente igual que los padres. Y después veía otros padres educados, amables, que te miraban a los ojos, que te decían, hablaban con los profesores, pero castigaban a sus hijos, y tú veías también que los niños que habían hecho algo eran diferentes, porque los padres eran diferentes. Entonces, fijaros que en este sentido, una de las cosas más tristes que puede pasar es no solamente que un hijo pueda tener dolor de su padre o de su madre, que esa es otra, pero no estamos estudiando esto, viendo el dolor que puede tener un hijo por la educación que ha recibido de su padre. Es que estamos hablando al contrario, el dolor que tienen unos padres por la forma de vida que ha elegido su hijo. Y eso provoca daño, provoca lágrimas a los padres, porque al fin y al cabo, como he dicho antes, es lo que más aman sus hijos. Mirad lo que dice en el capítulo 15, en el versículo 20. Capítulo 15, versículo 20. ¿Quién lo quiere leer? El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Muy bien.
Otra vez, el hijo sabio alegra al padre, gloria a Dios. Pero fíjate, dice, más el hombre necio menosprecia a su madre. Pregunto, ¿cómo un hijo puede menospreciar a su madre? ¿Qué tiene que hacer un hijo para menospreciar a su madre? Desobedecer, creo que. Uno de los caprichos que quiere, por ejemplo. Que la madre no le dé los caprichos que quiere, desobedecer. ¿Cómo podemos menospreciar? Desobedeciendo. ¿Cómo podemos menospreciar a otra madre? No valorando las cosas que hace. No valorando las cosas que hace. No valorando las cosas que hace. Esa es una forma tremenda y triste, porque a veces ni el cónyuge valora lo que hace su cónyuge. Pero cuando un hijo no valora lo que hace su madre, lo que hace su padre, lo da por hecho como vengo en el paquete. Como vengo del paquete, me han traído, yo estoy aquí, pues yo no tengo, y no se valora el esfuerzo, el sudor, las malas noches, el sacrificio económico, el estar ahí escuchando los momentos complicados, el ir al hospital, a veces no usa el dinero para ti, muchas veces no te gastas dinero y ahora necesitas ropa, pero lo compras para tu hijo, para tu hija, y sin embargo esas cosas no se ven. Esas cosas no somos conscientes. No somos conscientes. Se será consciente cuando ellos estén en ese lugar. Se será consciente cuando ellos tengan hijos. Pero en muchas ocasiones es verdad. Se menosprecia porque no se valora. Parece que es algo que debe ser, que así debe ser. Muy bien. ¿Alguien más? Con la palabra. Oh, muy bien, con las palabras. Las palabras hacen daño y traen mucha bendición también, depende, como siempre las palabras. Pero cuando tú te enfrentas a tu madre o a tu padre y le gritas, le dices cosas, le hieres, y porque al fin llega un momento en que los hijos saben cómo llega un padre, saben cómo decir las cosas y dónde tocar. Porque nos conocemos, porque estamos en una familia y ya nos conocemos. Y cuando uno menosprecia a tu madre hablándole mal, por eso la palabra de Dios también nos enseña mucho acerca del respeto a los padres, que es el primer mandamiento con promesa, por cierto, del respeto a los padres, de respetar a las personas mayores. Pero se menosprecia cuando se habla mal, cuando se grita, cuando se falta de respeto, efectivamente. Fijaros que podemos menospreciar el necio en esas decisiones que ha tomado, en esa vida que ha tomado, pues puede efectivamente menospreciar el consejo de la persona que más lo ama, que es el padre y la madre. No solamente vemos en la Escritura que el necio no recibe consejo, no solamente vemos que el necio es un motivo de tristeza para los padres, sino que también nos dice la Escritura algo muy interesante. Mirad lo que dice Proverbios 14.1. Proverbios 14.1. ¿Quién lo quiere leer? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos no la derriba. Estamos aquí en la clásica guerra de hombre y mujer. Ahora los hombres digan, mira lo que dice aquí, mira lo que dice aquí. La necia, a lo mejor esto lo ve alguien ahora, mira, ven para acá, mira lo que has dicho en el estudio, mira lo que dice el proverbio. Dice, la mujer sabia edifica su casa, en eso no se fían, se fían en lo otro. Más la necia con sus manos la derriba. Quiero decir que también los hombres con su necedad derriban también la casa, no solamente la mujer. El hombre necio con sus manos también la derriba. Pero aquí está hablando de la mujer. Porque la mujer está más en la casa, en llevar la casa por delante del hombre. El hombre gana el dinero más. El hombre gana el dinero más, efectivamente. Pero la mujer ministra la casa y lleva la casa. Sí. Sobre todo un modelo que ahora mismo ya ese modelo no es tanto, porque hay muchas mujeres que ya trabajan también, tienen
gana su dinerito también, pero el fondo es el mismo. La mujer está diseñada para ser de tal forma que son dos roles diferentes. Ahora tenemos un rol que parece que la mujer y el marido son iguales y que la madre y el padre son iguales, pero no, directamente son diferentes, muy diferentes, no solamente en su forma física, sino en el papel también que tienen en la propia familia. Pasa que se ha distorsionado, de todo ha cambiado. Y en la educación. En la educación, pero fijaros que aquí nos está diciendo que la mujer necia con sus manos derriba su casa. ¿Cómo se puede destruir una casa? ¿Cómo una mujer necia, o un hombre necio, cómo una mujer necia puede, que es muy fuerte lo que estoy diciendo, cómo puede destruir su casa? No sabiendo ordenar sus cosas de la casa, ni administrarse, ni cuidar varias cosas de la casa. De muchas maneras, una mujer que sea, yo no sé, que no cuide las cuentas de su casa o el dinero que entra para gastarlo o lo que hace falta y lo que no hace falta. Yo tenía un compañero, se casó y duró el matrimonio 10 o 11 años, o 14, no me acuerdo ahora mismo exactamente, pero vamos, más de 15 no duró, entre 10 y 15 años. Y me dijo, tenía que haberme divorciado. ¿Qué ha dicho Pepe? ¿Puede hablar más fuerte? Que un compañero mío, sí, que el matrimonio no duró entre 10 y 15 años, duró el matrimonio, no recuerdo el tiempo que me dijo. Lo que sí me dijo, dice, me tenía que haber divorciado antes. Le daba el sueldo y le duraba 3 días, literalmente. Lo malgastaba, compraba cosas que no hacían falta, una administración horrorosa, pero lo peor es que tuvieron una hija y acostumbró a la hija de la misma manera. Y él me lo decía, dice, tengo que salir ahora, lleva ya unos pocos de años divorciado, en ayuda de mi hija, porque he aprendido la misma forma que la mujer. Y el hombre estaba ya no con la mujer, sino con ella, estaba amargado. Era una mujer disipadora, ¿no? Disipadora y de todo. Pero vamos, de decirlo, dice, yo le daba, dice, ya por último le daba dinero para el día y el resto se lo tenía que guardar. Dice, porque era horroroso, malgastaba el dinero, no administraba nada, después la faena de las cosas por hacer, el lavado, la comida, ayudaba. Se tiró una casa. Sí, literalmente tirarla por el balcón. Es que pienso también que la mujer no solamente puede destruir económicamente, no como tú dices, sino puede destruir su casa moralmente, no enseñándole unos buenos principios a sus hijos y viviendo moralmente y una educación en su casa. Entonces, si no le da esos cimientos a sus hijos, está destruyendo también. Por eso te digo que el mayor dolor que tenía este hombre era que la hija estaba cogiendo los mismos derroteros de la madre, porque era el ejemplo que estaba viviendo. A referente a lo que ha dicho mi nieta de la palabra, más abajo dice aquí también, en la boca del necio está la vara de la soberbia. Entonces, el hombre soberbio y necio también es necio, porque no actúa como piensa. Mirad, que esto que estamos viendo de que la mujer necia destruye su casa, hay varias maneras en las que podemos se puede destruir una casa. Ya se han dicho algunos ejemplos, ¿no? Y todos podemos poner un montón de ejemplos. Pero una persona puede destruir su casa con la falta de ejemplaridad, con la falta de ejemplo, viviendo como le da la gana.
Los niños necesitan ver ejemplos. Los niños necesitan ver ejemplos buenos para su vida. Porque los ejemplos malos también lo imitan. Entonces, cuando tú ves a tu madre, que no es un ejemplo, cuando tú ves a tu madre que está todo el tiempo, pues a lo mejor discutiendo, o bebiendo, o diciendo malas palabrotas, o quejándose, etcétera, 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 pues estás destruyendo. Y el marido también, como ha dicho antes Pepe. O sea, cuando un matrimonio va mal, va mal. Y las dos partes están implicadas, pero siempre diré que una de las dos partes tiene más, mete más la pata que la otra. Por la experiencia que yo tengo, cuando un matrimonio va mal, los dos tienen que arreglar cosas. Pero siempre hay una parte que tiene más parte en la situación. Y cuando tú estás con una mujer así, que es una persona que es necia y que te arriba la casa, eso, como tu amigo, eso produce una situación muy mala. Entonces, una de las maneras que tenemos para destruir la casa es por la falta de ejemplo. Y lo que está diciendo también Carmeli antes, ¿ustedes os imagináis a una mujer todo el tiempo enojada? Todo el tiempo enojada, todo el tiempo enfadada. Y viene el marido y está enfadado, y viene el hijo mayor y está enfadado, y viene el niño pequeño y está enfadado, y llega la noche y está enfadado, y pone la tele y está enfadado, y se levanta a las 4 de la mañana y está enfadado. ¿Y ustedes os imagináis eso? O sea, están ustedes... El momento local. Pues eso es algo tremendo. Eso es algo tremendo, ver a una mujer, a una madre, a una esposa que está así siempre enojada. Y con esto voy a terminar. Otra de las maneras que podemos también, que una mujer necia puede destruir su casa también, es no decir nunca cosas positivas. Cosas que decir a sus hijos lo bien que lo hacen, decirle a su esposo lo bien que trabajan, decirle, o sea, afirmarlos. Cuando una madre solamente está diciendo esto y tú no sirves, y esto y tú no llegas, y tú no puedes, y tal, o hablando mal del marido delante de la gente, o diciendo que no te parece nada a fulanito o tal, eso es lo único que puede provocar realmente es desanimar a la persona, destruir un ambiente de amor, de respeto, de cariño, un ambiente cálido en la casa. Y cuando tú solamente estás diciendo tú no sirves, tú no vales, tú no vas a estudiar, y tú no vas a esto, y tú no vas a sacarte el carnet, y tú esto, y el niño de aquí está mejor que tú, y tú eres mi marido, pero vaya, ¿para qué me habré casado contigo? Y boom, y boom, y boom, y boom, y boom, y boom, y boom. Al final, pues, lo que se provoca en la casa es esto. Es que si la mujer delante de los hijos empieza a menospreciar al marido y a decir no sirve, y esto y lo otro, esos niños no respetan a las cosas de casa. Sí. Así que, familia, hoy hemos visto 3 cosas, 3 cosas más de las que sumamos a lo que vimos la semana pasada en cuanto al necio. Hemos visto que en esta tarde que el necio no recibe consejo, ni de sus padres, ni de las personas mayores, ni de nadie. El necio no recibe consejos. Hemos visto también que el necio es un motivo de tristeza para sus padres y que incluso puede menospreciar a su madre. Y hemos visto también que la mujer necia destruye su casa, y hemos visto algunos de los motivos por los que la mujer necia puede destruir su casa. Amén. ¿Algún comentario?